Ok. Continuando con el tema, el de ayer nos quedamos en el apartado de las tiras reactivas y pues ahí nada más recapitulando un poco, pues hablamos de que básicamente mide prácticamente los mismos parámetros del examen general de orina, como son la presencia de leucocitos, nitritos, el urobilinógeno, el pH también nos lo mide, la presencia de sangre o eritrocitos, la densidad, cetonas, bilirrubina y glucosa. Y pues platicábamos de las desventajas que son la susceptibilidad que tienen estas tirillas a presentar alteraciones secundarias a la exposición ambiental y de igual manera pues también la cuestión de que pues es subjetiva el análisis, ¿verdad? Digo, hay veces que la interpretación de los colores, la verdad es que puede llegar a ser un poquito complicada. Más, yo creo que los hombres somos menos hábiles para distinguir entre colores. Para nosotros el verde, pues es el mismo verde para todos. Entonces, pues sí es un poquito subjetiva la interpretación del estudio. Así es, daltónico. Exactamente. Eh, en cuanto al abordaje diagnóstico de los pacientes con infecciones del tracto urinario, tenemos que parte del abordaje diagnóstico que no se hace en todos los pacientes y tiene sus indicaciones muy específicas, pues es el urocultivo. El urocultivo es una herramienta que tenemos nosotros para la determinación tanto de la presencia de bacterias en una muestra de orina como la cantidad de bacterias, o sea, que nos hablen de un verdadero resultado positivo en la muestra de orina y de igual manera, pues la susceptibilidad que tiene a los antibióticos que nosotros vayamos a utilizar. ¿Cómo es la recolección de la muestra cuando sospechamos de una infección de vías urinarias o una cistitis? Es la recolección, como mencionábamos el día de ayer, con una técnica adecuada a través del chorro medio. Idealmente, en el libro o en la técnica menciona que se debe de recolectar en un container, que es un frasco estéril. En el caso de nosotros, usualmente utilizamos un frasco, una pomadera estéril, y posteriormente se debe de poner a desarrollarse o a crecer en un medio de cultivo específico como lo es el agar sangre o el agar McConkey. ¿Qué ventajas tiene? Pues que nos va a reportar tanto cuántas bacterias existen en la muestra, o sí, la consideración de bacterias que existen, el volumen de bacterias que existen, qué bacterias son, si existe más de una, también nos va a dar información acerca de eso. Y pues también posterior al resultado, pues vamos a tener un reporte de resultado de un antibiograma que nos sugiera el manejo antibiótico, en este caso del paciente. Desventajas, pues que crece en alrededor de 48 a 72 horas y pues eso hay veces que los pacientes pues no tienen tanto tiempo, ¿verdad? Este, ¿Cómo lo reportan usualmente? Se reporta como un urocultivo positivo, lo pueden reportar como un urocultivo negativo o pueden reportarnos que se trata de flora comensal. Ejemplos de flora comensal de la vía urinaria puede tratarse de Staphylococcus coagulasa negativos, Streptococcus alfa, hemolíticos y no hemolíticos, difteroides, Neisseria especie y algunas levaduras. Eh, ha habido mucha variabilidad en cuanto a qué se consideraba un urocultivo positivo respecto a literatura previa. Actualmente se habla de un urocultivo positivo a partir de 10 a la 2 de unidades formadoras de colonias, a 10 a la 4 dependiendo del tipo de muestra tomada. Es decir, es variable el resultado si hablamos de una muestra tomada por un chorro medio, si hablamos de una muestra tomada a través de sondeaje vesical, si es una muestra de una sonda transuretral ya crónica o si es una muestra directamente de una punción suprapúbica. Y aquí, la verdad es que en el libro no menciona realmente, y eso me llamó un poquito la atención, las unidades formadoras de colonias que se requieren para el diagnóstico.
dependiendo del método de recogida de orina. Esto es una tabla que yo encontré en un documento, pero pues de urología pediátrica o de pediatría, que nos habla de que se considera positivo en un método de obtención de un chorro medio, de una micción media, dos muestras positivas arriba de 100.000 unidades formadoras de colonias ya nos dan un diagnóstico, una probabilidad de infección arriba del 90%. Si tenemos un resultado arriba de 50.000 unidades formadoras de colonias, se considera un resultado indeterminado. O si el paciente no presenta síntomas verdaderamente sugestivos, pues también obviamente nos da menor sensibilidad diagnóstica. A través del sondaje uretral, un valor arriba de 50.000 unidades formadoras de colonias, pues ya nos da una probabilidad diagnóstica de hasta el 95%. Y el que requiere menor cantidad de unidades formadoras de colonias, pues obviamente es el más estéril, que en este caso sería la punción suprapúbica, y se considera positivo cuando existe cualquier número de bacterias gram negativas que mencionábamos el día de ayer. Me parece que comentamos que pues no es lo común la obtención de estas bacterias, y la presencia de ellas en un cultivo pues nos habla de algo patológico, o la presencia arriba de 1.000 unidades formadoras de colonias de bacterias gram negativas, gram positivas, perdón, con una probabilidad de infección arriba del 99%. ¿Qué es lo que nos reporta ¿cómo se llama? El urocultivo y el antibiograma? Pues más o menos así se desarrolla un reporte de urocultivo, o idealmente así se debe de reportar. Se reporta qué tipo de muestra se tomó, si es obviamente qué tipo de cultivo es. En este caso, pues se trata de un cultivo de orina con una obtención estéril. Este, el reporte final aquí me ha tocado ver reportes de cultivos que no mencionan las unidades formadoras de colonias, únicamente se van directo a la presencia o ausencia de la bacteria, qué bacteria es y si es, y la susceptibilidad antibiótica. Entonces, pues para nosotros como urólogos, y yo creo que en general, pues sí es bien importante el reporte de la cantidad de unidades formadoras de colonias. Entonces, es importante que las mencione, que nos diga qué bacteria es, si es una o más bacterias, y si son más de una bacteria, pues reportarlas obviamente de forma individualizada. Eh, si es positivo, pues sí, en este caso, por ejemplo, el Escherichia coli. Y la susceptibilidad, aquí usualmente va con un listado de antibióticos a los que la bacteria fue expuesta, y nos reportan de forma si el antibiótico o si la bacteria es susceptible a este antibiótico, si es resistente a este antibiótico, o si tiene una susceptibilidad intermedia a dicho antibiótico. ¿Cómo nos determinan la efectividad del antibiótico? Se reporta a través de un valor que se conoce como una concentración mínima inhibitoria. Esto básicamente se trata de la concentración mínima que se requiere del antibiótico para lograr inhibir la replicación bacteriana específicamente de estos microorganismos, perdón. Usualmente nosotros, o en general la población médica en general, nos guiamos por la concentración inhibitoria mínima, y el valor que veamos más pequeño, pues usualmente es el que tomamos como más efectivo. Sin embargo, pues ya la literatura nos habla de que evidentemente una concentración mínima inhibitoria pues no se traduce en una mayor efectividad. ¿Esto por qué? Porque a pesar de que, digo, tenemos que tomar en cuenta que esto es en condiciones in vitro, no son condiciones in vivo. O sea, no se trata de cómo se comporta el antibiótico en un paciente. Entonces, pues evidentemente la respuesta no va a ser exactamente igual en el paciente. Por lo tanto, una concentración mínima inhibitoria, por ejemplo, eh, no sé, nitrofurantoína, que sea
muy baja, que nos diga: Aparentemente lo más efectivo para esta bacteria es la antinitrofurantoína", pero tenemos un paciente que aparte de una infección de vías urinarias, ya tiene un cuadro de sepsis, tiene a lo mejor manifestaciones orgánicas también fuera de la vía urinaria, o tiene alguna infección asociada como un absceso o algo, pues evidentemente la nitrofurantoína no va a ser nuestra mejor opción. ¿Por qué? Porque la concentración de la nitrofurantoína en otros tejidos que no sean la vía urinaria, pues no es tan efectiva. Entonces, se debe de tomar mucho en cuenta no solamente la concentración mínima inhibitoria, sino el sitio anatómico de la infección y la concentración del fármaco y la vía de eliminación. Entonces, aunque tengamos un antibiótico con una concentración inhibitoria mínima muy baja, si este antibiótico no tiene una concentración adecuada a nivel de la vía urinaria o no tiene una permeabilidad adecuada a nivel de ciertos tejidos, pues hay que ser muy, muy prudentes al momento de la toma de decisiones. ¿Qué consideraciones especiales debemos de tener respecto al urocultivo o al cultivo de orina? La presencia de bacilos gram negativos, casi en su mayoría o en la mayoría de los casos, nos va a sugerir un proceso patológico y usualmente pues va a requerir de tratamiento. No, esto no es igual en los bacilos gram positivos. Cuando tenemos la presencia de bacilos gram positivos, usualmente se tratan de muestras contaminadas, y lo ideal o lo sugerido pues sería repetir el estudio. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente que tiene una sintomatología franca de infecciones del tracto urinario? Creo que esto ya lo mencionamos el de ayer. Con un examen general de orina patológico. Con un examen general de orina patológico me refiero a que hay la presencia de leucocitos, la presencia de bacterias, a lo mejor la presencia de esterasa leucocitaria, o que tenemos, pero que a su vez tenemos un urocultivo negativo, pues tenemos que tener una sospecha alta de bacterias o patógenos atípicos como el uraplasma ureolítico, perdón, y el Mycobacterium hominis. Hay otras estrategias o bueno, más bien otro tipo de metodologías que se utilizan para determinar las bacterias y la cantidad de bacterias, que ya son estudios más sensibles, más desarrollados y más avanzados. No se utilizan en la práctica diaria. Uno de estos ejemplos es el de Cook, que es un estudio que se llama Expanded Quantitative Urine Culture. Este es un estudio que se basa en el RNA ribosomal, si mal no recuerdo, y básicamente pues es como si fuera un PCR, o sea, como que la extensión de las bacterias. Son estudios más sensibles, mucho, mucho más sensibles, y nos pueden ayudar a distinguir infecciones polimicrobianas de la contaminación. Esto ya es un estudio mucho más sensible y más específico. ¿Cuál es la desventaja con este tipo de estudios? Que precisamente al ser tan sensibles, y lo realizamos en pacientes en los que no está bien indicado, es decir, pacientes que muy probablemente no tengan una patología, que los síntomas no sean derivados de una patología infecciosa, sino que sean derivados de alguna otra disfunción del tracto urinario inferior. Obviamente, a mayor sensibilidad, pues vamos a tener una mayor probabilidad de detectar patógenos. Por lo tanto, esto nos va a llevar pues a un muy posible sobretratamiento. Que también tenemos que tener en cuenta en los pacientes cuando tenemos resultados de cultivos o cuando nos solicitan cultivos, pues tomar en cuenta que los pacientes con cateterizaciones uretrales, perdón, que los pacientes en los que tenemos sospechas de infecciones de vía urinaria superior, que a lo mejor tenemos resultados negativos en el urocultivo tomado por una muestra de chorro medio o por una muestra de cateterización uretral, que podemos optar en algunas ocasiones. La verdad es que a mí en lo personal nunca me ha tocado ver que se tome directamente una muestra de cateterización ureteral, o sea, es decir, que el paciente pase a una cistoscopía y que se tome la muestra directamente con fines de tomar un cultivo a nivel del urétero de la vía urinaria superior. Otra de las herramientas que tenemos en pacientes
que tienen recurrencias o que tienen, no recurrencias, sino que no responden de manera adecuada al tratamiento, evidentemente tenemos que sospechar de alguna otra alteración de la vía urinaria, como lo son obstrucciones, como lo son la presencia de litiasis o alguna otra anomalía anatómica, y está justificado en estos pacientes mandar a cultivar los litos. En cuando hay presencia de ellos, mandar a cultivarlos para tener una determinación, porque usualmente los litos son pues básicamente un reservorio para las bacterias y estos permiten la perpetuidad de las infecciones. Pasando un poquito a los estudios de imagen, no siempre están justificados los estudios de imagen en el caso de infecciones del tracto urinario inferior, en su caso. Tienen indicaciones muy específicas. Se menciona, y digo, yo creo que eso a lo mejor tiene mucho que ver con la nomenclatura previa de las infecciones del tracto urinario, en la que se mencionaba que la infección en el masculino pues ya se consideraba una infección de vías urinarias complicada. Entonces aquí lo mencionan como una indicación para solicitar estudios de imagen, aunque pues en realidad, si lo vemos desde otro punto de vista, usualmente pacientes masculinos que presentan infecciones del tracto urinario, pues evidentemente sí debemos tener la sospecha de que existe algún tipo de obstrucción o algún tipo de anomalía funcional o anatómica. ¿En qué otro tipo de pacientes se puede o se debe solicitar estudios de imagen? En pacientes inmunocomprometidos, en pacientes que presentan ya una infección febril o sintomatología sistémica, es decir, ya una infección de vías urinarias sistémica, pacientes con sintomatología obstructiva o datos obstructivos, pacientes que presenten falla al tratamiento o evidentemente pues pacientes que tengan una recurrencia de las infecciones. ¿Qué otro tipo de pacientes son candidatos a la realización de estudios de imagen? Pues pacientes con los que ya sabemos o tenemos la sospecha de que la infección o la sintomatología pues también va asociada a una obstrucción de la vía urinaria, como lo puede ser litiasis, como lo pueden ser los tumores de la vía urinaria o que tengan antecedentes de cirugías genitourinarias. En estos pacientes pues sí es imperativo solicitar un estudio de imagen para poder nosotros determinar exactamente la causa de la sintomatología y obviamente ir a resolver pues el origen de la patología, o sea, la causa de base. Pacientes diabéticos también se pudiera justificar el estudio de imagen, en pacientes que la sospecha sea una pielonefritis o cuando tenemos aislamiento de microorganismos poco comunes. Ok, esto básicamente es lo mismo, nada más es un pequeño resumen respecto a cuáles son las indicaciones de la investigación radiológica. Ya vimos que es la obstrucción del uréter potencial, historia de litiasis, una sospecha alta de necrosis papilar, historia de cirugía genitourinaria, que tenga una mala respuesta al tratamiento antibiótico. Aquí lo mencionan como de 5 a 6 días, usualmente en un contexto intrahospitalario si el paciente tiene una mala respuesta a las 48 horas, yo creo que ya puede estar justificado un estudio de imagen. Pacientes diabéticos, pacientes con riñón poliquístico o con insuficiencia renal severa, que tengan una patología neuropática de la vejiga y pues bacterias o microorganismos raros. El tratamiento, en cuanto al tratamiento de la patología urinaria o de las infecciones del tracto urinario, pues obviamente nosotros ya somos pues un tercer nivel de atención, por así decirlo. Por lo tanto, ya el tratamiento con antibiótico y la vigilancia con cultivos, con exámenes general de orina, pues realmente no va a ser suficiente. La intención o los pacientes llegan a nosotros ya complicados, ya con recurrencias, por lo tanto, pues sí tenemos la obligación de estudiarlos más a fondo y de nosotros descartar la causa de estas recurrencias o la causa de que la infección sea complicada. En este caso, tenemos ciertas causas que pueden ser corregibles a través del manejo quirúrgico o del manejo médico, incluso en nuestro caso, y pues obviamente son los litos o las piedras que presentan infección, pacientes que tengan prostatitis bacterianas crónicas, que tengan una infección unilateral en riñones atróficos,
duplicación ureteral, que tengan uréteres ectópicos, cuerpos extraños, divertículos uretrales también es una causa no tan frecuente, pero que se debe sospechar en pacientes con recurrencias, infecciones de las glándulas periuretrales, eh, es que presenten pacientes reflujo, que tengan muñones infectados posteriores a nefrectomía, me refiero a muñones del uréter, quistes del uraco con infección, que tengan quistes de los cálices renales también infectados, pacientes con necrosis papilar y pues abscesos perivesicales o fístulas que se comuniquen hacia la vía urinaria. Todas estas pues son causas que pueden ser potencialmente corregibles por parte del urólogo. Herramientas que tenemos para la toma de decisiones o qué estudios de imagen podemos solicitar. Pues el primero que podemos pedir es un ultrasonido de vías urinarias. Es un estudio que la verdad es bastante práctico, es muy poco invasivo o nada invasivo más bien. Es un estudio que se puede realizar de forma muy rápida y muy sencilla por un operador que esté adiestrado. No requiere de radiación, el paciente no se expone a radiación, no requiere del uso de contrastes, puede detectar alteraciones estructurales, perdón, nos sugiere datos indirectos de obstrucción. Podemos valorar también a su vez las estructuras perirrenales y también algo para lo que más nos funciona a nosotros es que es un estudio dinámico donde podemos valorar el estado de la vía urinaria en un momento premiccional o en un momento en donde la vejiga está llena y valorar el vaciamiento y el residuo para nosotros también poder tener una sospecha clínica de qué es lo que está causando esta sintomatología. En qué pacientes no nos beneficia tanto o en qué pacientes es difícil tanto para el radiólogo, incluso para interpretarlo, pues pacientes con obesidad considerable, con obesidad mórbida, pacientes que tienen heridas abiertas, que evidentemente pues no podemos poner un transductor de ultrasonido sobre las mismas, pacientes que tienen drenajes que causen cierto ruido o interferencia ultrasonográfica que tengan vendajes muy aparatosos, que presenten apósitos que estén cubriendo o interfiriendo en la zona que queremos estudiar, y pues otros factores que pudieran llegar a dificultarlo técnicamente, como pacientes poco cooperadores o algunas otras cuestiones que, bueno, eso ya es problema del radiólogo, pero que se pudiera llegar a presentar. Otra herramienta que yo creo que ese sí es nuestro mejor aliado, pues es la tomografía, la urotomografía. Estos, tanto la TAC como la resonancia, pues se menciona que son mucho más sensibles que la urografía excretora o que el ultrasonido. Nos puede ayudar a descartar o a sugerir la sospecha de patologías como una nefritis focal aguda bacteriana, como la presencia de abscesos renales, abscesos retroperitoneales o en cualquier zona del abdomen. Y obviamente, pues para diagnosticar de forma adecuada la litiasis. ¿Cuál es la desventaja? Pues evidentemente es un estudio mucho más costoso tanto para el paciente como para la unidad de salud, como en general para todo el sistema de salud, pues representa mayores costos y obviamente pues el paciente se expone a una radiación pues bastante considerable. Por lo tanto, pues sí hay que eh, pues hay que limitar el uso de la tomografía o de ese tipo de estudios a pacientes pues bien seleccionados. ¿Cuál es la mayor ventaja que tenemos de la tomografía? Evidentemente, digo, no es un estudio dinámico, no es un estudio que nos dé nada de información más que estática, pero pues nos da una delimitación anatómica mucho o muy superior a a la del ultrasonido. Y esta delimitación anatómica o este tipo de visión que tenemos nosotros de las imágenes, pues nos va a permitir a su vez una planeación quirúrgica. Podemos medir distancias, no sé, de un absceso, por ejemplo, qué distancia tiene de la piel para valorar un sitio de punción. Aparte de la distancia, podemos valorar las estructuras adyacentes que pudieran interponerse al momento de nosotros hacer los abordajes, los litos, exactamente si hay litos, cuántos litos hay, a qué nivel de la vía urinaria están, y presentan otros datos asociados como dilatación proximal, como edema periuretral, como hidronefrosis, etcétera. Entonces,
pues un estudio que sí nos brinda mucha información y la verdad es que es muy útil para el urólogo. Otro estudio, Hola Jorge, buenos días, ¿cómo estás? buenos días. Habla Alejandro. Oye, nomás una duda, no sé si me puedas decir la diferencia entre decir urotac y una tomografía abdominal normal. Bueno, entre la diferencia, pues la Urotac, para empezar, pues sí requiere del uso de contraste intravenoso. Yo creo que es un concepto ahí que malamente creo que dije Urotac. La verdad es que me refería a una tomografía simple, pero sí, la Urotac requiere del uso de contraste intravenoso y los cortes son cortes más finos, si mal no recuerdo, de 1,25 milímetros. Entonces, sí, pues es eso, el uso de Sí, contraste así y es lo principal, el corte fino, que es de 2 milímetros para poder delimitar las piedritas. Y sí, cuando dices urotac, por ejemplo, si en el examen del consejo dices urotac, ellos te van a decir, o sea, urotac quiere decir el estudio contrastado o sin contrastado, o decir urotac simple está mal, ¿sabes? Entonces, nada más que tengas esos conceptos bien establecidos para que te puedas defender en eso. de acuerdo, gracias. Otro estudio del que hablamos con mucha frecuencia, pero en realidad hacemos muy poco, pues es el historetrograma. Es un estudio dinámico, por así decirlo, que nos ayuda a detectar anomalías anatómicas o anomalías en algún punto de su estudio pudiéramos a lo mejor sugerir o sospechar de anomalías funcionales. Digo, estos ya son datos completamente indirectos. ¿Qué desventaja tiene? Que pues el paciente también se expone a radiación. Obviamente es mucha menos radiación que una tomografía. Sin embargo, pues también es mucho menos efectivo porque requiere de la realización por un operador adiestrado. En realidad es un estudio que si no se hace de manera adecuada, únicamente representa radiación para el paciente y no nos brinda ningún tipo de información mayor a la que ya sabíamos con un ultrasonido muy probablemente. Otra de las desventajas, pues que nos da imágenes en una sola dimensión, aunque la técnica correcta, pues sí nos requiere de varias proyecciones o varias posiciones del paciente para poder hacer el estudio de forma adecuada. ¿Qué podemos ver o qué podemos sospechar en un estudio de este tipo? Reflujo vesicoureteral, obviamente es de lo primero que nos puede dar información, la presencia de divertículos uretrales, la presencia de divertículos vesicales y pues también pudiéramos valorar a lo mejor algunas alteraciones en el vaciamiento. La técnica es una técnica muy específica realmente para poder nosotros tener algo de información relevante, pues sí, a ver, espera, sí necesitamos hacerlo de manera correcta y nada más ahorita quiero ponerle play a este video que puse, pero no sé cómo. Espérenme tantito. ¿Cómo le hago para quitar el puntero? A ver. Ah, ya, ahí está, ya lo logré. ¿Me pueden decir si está corriendo el video? Allá. ¿Sí? Sí. Bueno, aquí nada más es un video muy rápido para que analicemos un poquito la técnica del cistoretrograma. Las indicaciones, pues obviamente digo, es una que ya hemos visto, la sospecha de una ruptura vesical, divertículos, reflujo, hernia vesical, fístulas o hipertrofia prostática, que la verdad es que no es una indicación muy bien, no es algo que esté muy bien indicado. En cuanto a la preparación del paciente, esto es importante mencionar que el paciente pues, no requiere de ninguna preparación específica. Si hay ciertas técnicas que te sugieren el uso de enemas previos para vaciar el ámpula rectal. Sin embargo, pues es algo que se puede, no, que nos lo podemos ahorrar. ¿Qué material requerimos para el estudio? La verdad es que no se requiere gran cosa más que una bata hospitalaria
un frasco de medio de contraste, un equipo de venoclisis y una sonda de Foley y obviamente pues una sala de rayos X. En cuanto a la técnica, lo que menciona la técnica es que debemos obtener primero una imagen anteroposterior sin contraste para tener una imagen de base y posterior a esto iniciar ya la instalación del medio de contraste. Aquí en el Perdón que te video, interrumpa, Jorge. ¿Para qué quieres una sí, imagen de base? O sea, que yo quiero que nos digas qué vas a buscar en esa imagen previa a la instalación del contraste. en la imagen previa a la instalación del contraste, pues principalmente tener como nuestras referencias anatómicas, a lo mejor ver algunos, que haya presencia de artefactos, que haya la presencia de, incluso hay pacientes que tienen presencia de contraste de estudios previos o algo que nos pudiera llegar a confundir. Entonces, pues la intención es nosotros, o sea, tener un conocimiento de cómo se ve la imagen sin el contraste para no tener ningún tipo de confusión. ¿Y qué más? ¿No te Mm, interesaría ver alguna otra cosa? ¿Alguien más mm, que le pueda ayudar a Jorge, Está abierto el que ya micrófono. está en las clases de pediatría? Para- O descartar estreñimiento. Ok, sí, ves cómo se ve la ámpula rectal, ves cómo se ve el patrón de gas intestinal, descartar que hay ahí estreñimiento, bueno, copestasia, ¿y qué más? ¿Qué otra estructura les interesaría ver? Para ver cómo está la columna y el... Son estructuras óseas. Ajá, estructuras óseas, ver las Exacto, vértebras. exacto, ver las vértebras, ¿no? Sobre todo en pacientes jóvenes o en niños. Descartar que no haya un disrafismo oculto, porque si ves eso, pues puedes sospechar que traiga algo neurogénico, ¿no? Muy bien. Y pues posterior a la toma de la radiografía de base, se describe que una vez iniciada la instalación del contraste se puede tomar una segunda imagen ahí nada más para ver la forma en la que se está llenando la vejiga. Posteriormente tenemos que esperar como si fuera un estudio urodinámico, se toma una radiografía cuando el paciente refiere el primer deseo miccional y esto para valorar nosotros más o menos hacer un cálculo de cuál es la capacidad vesical que tiene, o sea, si el paciente presenta un deseo miccional importante y en la imagen vemos una vejiga muy pequeña, pues esto nos va a dar o sea, un poco más de información más información más bien. Luego, posteriormente a la realización de la radiografía en el primer deseo miccional, continuamos con el llenado de la vejiga y se toma una imagen ya con un llenado total. Esto es en la capacidad máxima de la vejiga y posteriormente, esto sí es bien importante, la toma de una imagen oblicua, tanto derecha como izquierda, para que nos dé alguna proyección o una idea de la estructura anatómica un poquito más, pues en dos dimensiones. Posterior a la toma de las imágenes oblicuas, procedemos a realizar una tercera, bueno, más bien una tercera o cuarta imagen ya posteriormente transmiccionales y posterior al vaciamiento, una última imagen para valorar si el vaciamiento fue completo, si hubo la presencia de alguna fuga de contraste o si se quedó con contraste dentro de la vejiga o en algún tipo de divertículo o algo que ya nos dé información más pues, certera de la sospecha diagnóstica que teníamos. No sé si hay algún comentario respecto a esto. Bueno, continuando, continuando
con la clase. Vamos a tocar el tema de la microbiota. Esto es algo también, Jorge, perdón, nada más como discúlpame, comentario en los sí. histogramas. En mi experiencia me ha tocado ver que en ningún radiólogo hasta donde he visto ahorita te describen muy bien la fase de vaciamiento en el cistograma. Entonces, si pudiera emitir unas recomendaciones, nunca se basen en lo que diga el radiólogo, porque ustedes tienen que estar viendo qué están viendo en almacenamiento, si hay reflujo, y qué están viendo en vaciamiento. Muchas veces trastornos disfuncionales de vaciamiento. Desconectó. ¿Me escuchas ahí? Ahí sí, ahí sí. Particularmente en mujeres, pueden contribuir a que tengan infecciones de repetición, ¿no? Que no relajan bien el suelo pélvico o que no abren bien el cuello de la vejiga o etcétera, ¿no? Habrá muchas patologías. La recomendación es no guiarse en lo que diga el radiólogo. Eso si pudiera yo emitir algo, porque por lo menos acá en Monterrey nadie presta atención en eso. De acuerdo. Sí, sí, de hecho, bueno, no, en algunos textos se menciona que pues la imagen es la que nos va a dar la información, ¿no? Saber la secuencia de las imágenes. Yo creo que sí, nosotros como urólogos sí estamos más acostumbrados a primero ver las imágenes, tanto de TAC como digo, lo único que no vemos pues es ultrasonido, pero lo demás sí lo vemos primero y ya luego checamos el reporte a ver si nos dice algo más. Respecto al microbioma o a la microbiota vesical o de la vía urinaria, esto es algo pues, relativamente reciente. Anteriormente se tenía la creencia de que la orina era un líquido estéril. Se ha demostrado que evidentemente no es algo que sea correcto y esto se ha demostrado mediante el uso de técnicas superiores al cultivo tradicional o al cultivo estándar, como la que mencionábamos previamente, que es el ECUC. Esto son técnicas en las que se utilizan condiciones más específicas de oxígeno, de temperatura, del tipo de nutrientes que se le dan a las bacterias y usualmente presentan crecimientos bacterianos más, pues más importantes, ¿verdad? El cultivo estándar tiene la particularidad de que nos va a ayudar a identificar bacterias que crecen con rapidez en medios altos en oxígeno y pues esto, obviamente no todas las bacterias crecen en estas condiciones. ¿Cuáles son estos ejemplos de técnicas o cultivos más avanzados? Pues es el ECUC, que es el Expanded Quantitative Urine Culture, y el NGS, que es el Next Generation Gene Sequencing. Estos son básicamente los estudios más avanzados, como que son cultivos más avanzados, por así decirlo. Y pues sí presentaban esta desventaja que pues pueden llevar al sobretratamiento, entonces hay que ser un poquito cuidadosos. Este es un estudio que se realizó en el cual se compararon la efectividad del cultivo tradicional versus el Lecoq. Y aquí digo, a manera de resumen, 65 muestras de orina de 41 pacientes con sintomatología de vejiga hiperactiva y 24 controles se estudiaron y usando ambas técnicas, tanto el EQ como el cultivo estándar. De estos 65 muestras, 52 de estas 65, o sea, es decir, el 80%, tuvieron un crecimiento bacteriano usando el EQ, mientras que 48 de estas 52 que resultaron positivas no obtuvieron reporte positivo en el cultivo tradicional. Entonces sí tiene una sensibilidad muy superior al cultivo tradicional, pero pues no debe estar indicado en todos los pacientes. Esto, este tipo de estudios se utilizan más que en una cuestión clínica o más que en una cuestión diagnóstica, es para fines de estudios en pacientes específicamente con recurrencias, con sintomatologías de vejiga hiperactiva y otro tipo de sintomatología en la que se asocia, perdón, una alteración en el microbioma bastante similar a cuestiones como en el síndrome de colon irritable u otras patologías que vemos a nivel gastrointestinal, que se ha demostrado que tienen una asociación
con el microbioma no precisamente infecciosa, sino en la disrupción ahí del el microbioma y de la formación normal que tiene de metabolitos y todas estas cuestiones. Eh, Pasando a la bacteriuria asintomática, pues no, yo creo que el nombre habla por sí solo, es la presencia de bacterias en una muestra no contaminada o en una muestra estéril de orina en un paciente que no presenta sintomatología urinaria. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta cuestión? Pues es un paciente que evidentemente no debe tener síntomas del tracto urinario inferior o del tracto urinario superior. El diagnóstico se debe basar en una muestra que sea realizada de lo más estéril posible. En pacientes femeninas, ¿cómo se hace el diagnóstico? Son 12 muestras de orina, idealmente del chorro medio, dos muestras que te reporten el mismo tipo de bacterias con unas unidades formadoras de colonias por arriba de 100,000. Y en masculinos con una sola muestra que salga positiva por arriba de 100,000 unidades formadoras de colonias, pues ya se considera una bacteriuria asintomática. Esto distinto a tanto en masculinos o femeninos que tengan una muestra única una muestra tomada vía cateterismo por arriba de 100,000, también es diagnóstico de una bacteriuria. Y pues obviamente si no tiene síntomas, pues es una bacteriuria asintomática. ¿En quiénes es más frecuente? Pues es en pacientes femeninas muy por encima de los masculinos, prácticamente presentan 3 veces más incidencia o prevalencia de bacteriuria asintomática. En pacientes sanas, premenopáusicas, jóvenes, tiene una prevalencia de hasta el 5%. Esto aumenta un poco en las pacientes embarazadas, aunque en realidad tanto el libro como otros textos mencionan que en realidad no hay un aumento como tal en la prevalencia, sino pues hay un mayor diagnóstico porque pues obviamente el estudio de orina es parte del protocolo de estudio de la paciente embarazada. La incidencia aumenta prácticamente, la prevalencia, perdón, aumenta prácticamente al doble en las pacientes posmenopáusicas, por lo que platicábamos el día de ayer de la atrofia de la mucosa vaginal y los cambios de los valores de estrógeno. Pacientes diabéticas también es el doble de las pacientes sanas. En la comunidad de adultos mayores aumenta la prevalencia en masculinos y se cierra un poquito la brecha entre hombres y mujeres, sin embargo, sigue siendo bastante superior la prevalencia en mujeres. Entonces, pues esto, digo, podría seguirme, pero pues es prácticamente lo mismo. En cuanto a si tratar o no tratar a los pacientes con bacteriuria asintomática, pues la verdad es que creo que incluso a nivel pregrado tenemos muy clara el contexto de a quiénes se trata, a quiénes no se trata. Normalmente nos dicen pacientes sanos no se tratan, pacientes embarazadas o pacientes que van a ser sometidos a algún procedimiento, eso sí deben requerir este tratamiento. Eh, En cuanto, ahorita vamos a saltarnos un poquito la cuestión de la bacteria asintomática y vamos a pasar al tratamiento ya antibiótico de las infecciones George, del antes de que tracto. avances, Sí. me das chance. Quiero hacer una pregunta a los R2 de Uro, Kevines y Charlies y todos ellos. ¿Cuál sería la relevancia clínica de tener una, una bacteria sintomática de, por ejemplo, no sé, de Klebsiella o de Proteus? ¿Eso se deberían de tratar? ¿No se deberían de tratar? ¿Qué han leído? ¿Qué saben de eso? R2, nunca bits. R3, ¿no? Ah, R3. Es que él dijo, me dijo R2 de Google. La verdad, no he leído algo en específico relacionado directamente con Proteus y con Klebsiella, pero en el caso en el que tengamos que hacer un procedimiento urológico o alguna cirugía o algo, hay que dar un tratamiento mandatoriamente
contra esas bacterias. Lo otro que ¿Qué es, caracteriza al Proteus y a la Klebsiella, güey? que generan cálculos, pueden generar una predisposición a la formación de litos. Exactamente, o sea, son pacientes que si tienes tú una bacteria sintomática o ya tuvo un episodio de IBUS recurrentes con estas bacterias, no está descabellado, tampoco es una recomendación con mucha evidencia, pero ir a buscar una piedra, ¿ok? Porque por mucho tiempo se daba la recomendación de que las bacterias asintomáticas en bacterias que son ureasa positivo se les debería dar tratamiento, pero hoy por hoy no existe suficiente evidencia para justificar eso. Entonces, nada más para que lo tengan en mente por si les preguntan en algún momento de su vida. Gracias, Tony. Pasando al tratamiento antibiótico, yo creo que esto va a ser en lo que más vamos a tener ahí discordancias en cuanto a opiniones y en cuanto a la selección de los fármacos. La selección del fármaco se debe basar en el espectro de cobertura, en la fuente del contagio, es decir, si el paciente es un paciente con una infección adquirida en la comunidad, con una infección intrahospitalaria, la gravedad de los síntomas o la gravedad que presenta el paciente, los posibles efectos adversos que pudiera representar para el paciente y los costos que puede representar tanto para el paciente como para el sistema de salud. Digo, nosotros vemos ambas caras de la moneda. También la concentración sérica del fármaco es algo que cobra relevancia y que es algo que mencionábamos previamente cuando hablábamos del antibiograma, porque pues un fármaco que no tiene una concentración sérica elevada, aunque tenga una concentración en vías urinarias importante, pues si el paciente es un paciente séptico que tiene ya pues sí, ¿cómo se llama? Una sepsis que viene de origen urinario, pues evidentemente un fármaco que no tiene concentración sérica, pues no le va a ser funcional. Y esto, pues obviamente en pacientes que tienen itus no complicados, pues la verdad es que la selección del fármaco se debe basar en la concentración urinaria principalmente. ¿Cuál debe ser el objetivo primario del tratamiento? Pues resolver la sintomatología y obviamente mejorar el estado clínico del paciente. Y la toma de decisiones debe ser individualizada a cada paciente. Se debe tomar en cuenta también el riesgo de resistencias y bien importante tomar en cuenta el patrón de resistencias locales. Podemos revisar la literatura en donde te dice las primeras líneas de tratamiento, segundas líneas, terceras líneas. Sin embargo, casi la gran mayoría de las guías de recomendación abajo te ponen utilizar o basar la selección de antibiótico, basarte en las resistencias locales. ¿Cuáles son los antibióticos que utilizamos, antibióticos o bacteriostáticos que utilizamos más frecuentemente? La nitrofurantoína por muchos años ha sido pues una aliada para el tratamiento de las infecciones del tracto urinario. Es efectiva contra la gran mayoría de los uropatógenos y tiene la ventaja de que tiene una excreción rápida a través de la vía urinaria, sin embargo, tiene una muy mala concentración sérica, por lo tanto, pues no va a ser efectiva para tratar infecciones del tracto urinario complicadas. No se recomienda en pacientes que tienen enfermedad renal crónica con una tasa de filtrado glomerular o tasa de aclaramiento por abajo de 30 mililitros por minuto. Hace algún tiempo todavía se describía por abajo de 50, sin embargo, pues se ha demostrado que todavía se pueden beneficiar si están por encima de 30 mililitros por minuto. ¿Cuál es la posología de la nitrofurantoína? Esto me ha tocado mucho que lo damos 100 cada 8 horas, pero hay que recordar que son de 50 a 100 miligramos cada 6 horas. Entonces, no hay que confundirnos con la fenazopiridina. Esa sí es cada 8. Otra de las armas que teníamos, esto la verdad es que son antibióticos que utilizábamos muy frecuentemente, sin embargo, hoy en día pues han pasado a ser prácticamente ya muy limitadas su... Jorge, Sí, oye, ¿podrías volver a
a la slide pasada, por favor. Ujú. Oye, y si me pudieras decir así como a quién específicamente, no sé, un ejemplo, a quién sí le darías nitrofurantoína y a quién no, pero así como más específico, o sea, no tanto de que, bueno, ibus complicadas, no. Ujú. O sea, ¿quién, por ejemplo, sería como un tipo de paciente ideal para darle nitrofurantoína o qué te dicen las guías en específico y quién no le darías nitrofurantoína, como poniéndolo en un caso clínico? Mm, no, o sea, no sé si te refieres, digo, se utiliza o es de utilidad en pacientes embarazadas, sí se puede dar, pero pues la verdad lo único que leí así como recomendación de no utilizar es en la tasa de filtración, bueno, en el aclaramiento creatinina por abajo de 30, pero no sé si, Por ejemplo, ¿le darías nitrofurantoína a, no sé, una chavita de 23 años que no tiene enfermedades, no tiene patologías, nada de disfunción del tracto urinario, pero que se presenta con fiebre, dolor en blanco, alguno que otro síntoma urinario? ¿Le darías nitrofurantoína a ella? bueno, digo, si ya presenta como tal síntomas sistémicos, creo que no sería la opción ideal. ¿Y por qué no? Digo, yo creo que por la cuestión de que la concentración sérica no es tan buena y no sé, Y eso que, o sea, ¿qué representa como en o sea, a nivel del tejido renal? O sea, realmente, o sea, sí, la concentración de sérica no es buena y eso quiere decir que pues no va a tratar de infecciones en el parénquima renal. Entonces, o sea, más bien la excreción va a ser urinaria y por eso se da exacto. únicamente en casos que tienes una cistitis, o sea, una infección de vías urinarias pues en baja, o sea, a nivel, Ujú. vaya, como lo dicen las guías, de que local, no sistémica. Entonces... realmente, pues, no sé, el tipo de pacientes que podrías utilizar una nitrofurantoína, no ya en días pasados lo describíamos como una paciente que tenga una IU no complicada, o sea, una paciente joven, mujer, que tenga una cistitis. Básicamente, eso sería como el ejemplo ideal a quien sí le darías nitrofurantoína y que no tuviera Ok. datos sistémicos de una infección. Ah, Además, para que quede claro. gracias, gracias, Rox. Bueno, y otra cosa, desventajas. Tiene que ver la forma con la cual toma la infección. O sea, no es lo mismo una prostatitis, que sería una IVO complicada, a una cistitis, que es una IVO no complicada. Lo que te preguntaba Roxana es más allá de que si es complicada o no complicada, ¿en qué forma se precipita la infección? ¿En una pielonefritis o en una cistitis? Porque una Ok. pielonefritis también puede ser no complicada. Pero si le das nitro a una piel o no complicada, pues por lo que te dice Rox, no, ¿verdad? Sí. Luego, pues, bueno. Oye, Jorge, Sí. Dígame, doctor. No, bueno, digo, Alexis. bueno, ya no te voy a preguntar de ti a Sazuet. ¿De las embarazadas se da la nitro? Si es el caso de una bacteriuria asintomática, eh, bueno, tengo entendido que depende del trimestre, pero el más recomendado sería AMOS. Pero en la nitrofurantoína sí se puede dar, si no mal recuerdo es en el primero y tercer trimestre que se puede dar, y en el segundo se contraindica. En el tercero se contraindica. ¿Por qué? ¿Qué provoca? Mm, mm, Si no, Joaquín te puede ayudar. no, no, no sé. Anemia hemolítica. Mm, Y no sé si leíste, Jorge, que la nitrofurantoína, o sea, hay macrocristal, monohidratada, prolongada, porque eso lo tenemos que tener en cuenta nosotros, porque depende de eso cuántos días le vamos a dejar al paciente. Si le vamos a dejar 3 días, 5 días, 7 días, dependiendo la presentación que tiene la nitrofurantoína. Y Lo de la verdad, 10, o sea, lo de 10 a 14 días, la verdad es que no sé. O sea, veo que tu referencia dice Candle, pero ya hay varios estudios en donde están comparando, ¿no? De que si 5 o 7 días es lo mismo, si 3 a 7 días es lo mismo, y la sí. mayoría de los estudios
mencionan que entre menos días es lo mismo que si lo dejas 7 o 10 días. Sí, de hecho, la mayoría de lo que revisé decía que la efectividad era la misma 3 días que 7 a 10 días. O sea, no había mucha diferencia. O sea, por ejemplo, Y la presentación que tú pusiste ahí de la macrodantina es una nitrofurantoína macrocristal. Entonces, es la dosis que tú estás poniendo. Puedes poner de 50 a 100 miligramos cada 6 horas, pero en vez de 10 a 14 días serían por 5 días. de acuerdo. Otro de los antibióticos que se utilizaban previamente, porque en realidad ha quedado un poco en desuso por las tasas de resistencia, es el trimetopril con sulfametoxazol. Lo ideal es en su presentación de 800 sobre 160. Es efectivo contra igualmente la mayoría de los uropatógenos y tiene una concentración adecuada tanto en la vía urinaria como en la mayoría de los tejidos. Por eso era un antibiótico, la verdad es que bastante útil. Es un antibiótico que no tiene acción versus enterococos y pseudomonas. Eso es importante también mencionarlo. Es un antibiótico económico, es poco agresivo contra la flora intestinal, aunque sí tiene sus efectos, porque pues, evidentemente puede generar también sintomatología gastrointestinal. Y otra de las desventajas es que hay tasas de alergia también, sí, de sintomatología alérgica también alta. De los agentes bactericidas que han ido aumentando su uso debido a las resistencias es la fosfomicina. Hay una presentación oral, bueno, más bien hay presentaciones orales e intravenosas. Oral tenemos el más comúnmente utilizado es el granulado de 3 gramos, pero también tenemos tabletas de 500 miligramos. Tiene una baja tasa de resistencia cruzada versus otros, bueno, más bien con otros antibióticos. Y la ventaja es que tiene una muy alta concentración en las vías urinarias, una alta persistencia de su concentración, por lo tanto puede ser utilizado en una dosis única. Es muy efectivo contra la mayoría de los patógenos gram negativos y contra enterococos vancomicina resistentes. Puedes regresarte ahí, Jorge. Ujú. No sé si tú o alguno de tus coRs me pueda decir, tú dijiste que puedes usarse monodosis. ¿Cuál puedes utilizar monodosis? El granulado de 3 gramos. Ok, ¿por qué? ¿Qué Eh, tiene un componente que es lo que te hace que dé la característica del medicamento para que funcione correctamente en la orina? mm, Desconozco, lo reviso. Consulta. Yo tampoco. Joaquín, Galindo, ¿no? Es el trometamol, que es lo que hace que la concentración a nivel de orina sea la adecuada para que haga el efecto correcto. ¿Y por qué no subiste la pregunta al siguiente nivel o más arriba? Porque él es el siguiente nivel, doctor. Esa, Sí, pero no estás solo, ¿no? sí, simio no mata simio. Bueno, las quinolonas, que esas todavía las utilizamos bastante, son de amplio espectro, lo que las hace o las hacía anteriormente cuando no había tantas resistencias, ideales para el tratamiento de las infecciones del tracto urinario. Tienen buena actividad contra enterobacterias, contra Pseudomonas aeruginosa, Staph aureus, Staph saprophyticus, pero pues son poco efectivas versus Streptococcus. Tienen pobre acción sobre las bacterias anaerobias, por lo que son seguras y no alteran realmente la microbiota vaginal o intestinal. Sin embargo, pues por el uso indiscriminado que hemos tenido, pues hay altas tasas recientes de resistencia. Las quinolonas, pues las podemos dividir entre sus generaciones, que las de segunda generación tenemos el norfloxacino, el cipro, el ofloxacino, la tercera generación el levofloxacino, que es el que tenemos disponible aquí en México, y de cuarta generación el moxifloxacino. Las cefalosporinas son otra arma que tenemos que se dividen ahí en 5 generaciones, son efectivas versus enterobacterias,
y son limitadas su acción versus los enterococos. Hay 5 generaciones de cefalosporinas. Existen presentaciones vía oral, intravenosa, intramuscular y las de primera generación, que la que más utilizamos vía oral pues es la cefalexina y intravenosa el falot, la cefalotina, y tienen actividad gram positiva y discreta contra gram negativos. En cuanto a la segunda generación, tenemos la cefuroxima vía oral o intravenosa y cefoxitina intravenosa también, que son las que tenemos disponibles aquí en México. Igualmente son menos efectivas contra los gram positivos, pero tienen más efectividad versus gram negativos y anaerobios. De la tercera generación, la cefixima, que es de las más actualmente estamos utilizando un poco más. Ceftibuten, la verdad, no lo utilizamos mucho en urología. Y pues la queridísima ceftriaxona, pues esa sigue siendo todavía de bastante utilidad. Tienen básicamente el mismo aspecto antimicrobiano. De la cuarta generación tenemos el cefepime y de la quinta generación, la verdad es que ¿Me yo nunca he escuchas, visto que Jorge? usemos. Sí, doctor. Sí. No, también soy Andrés. Fíjate Sí, que el perdón. cestibuteno está viendo un auge en disponibilidad, entonces sí se está utilizando el CDC. Y respecto a la DEA anterior, de las quinolonas, aunque ya es mexicanas y algunas americanas todavía las mencionan bastante, sí es importante saber que en algunas regiones tienen alerta de seguridad, o sea, las guías europeas las mencionan solo en casos muy particulares y en Europa sí tienen alerta de seguridad, ¿eh? Entonces ya no los vas a ver en muchos casos en publicaciones fuera de esta región. De acuerdo. Hoy en día, pues debido a la alta tasa de resistencias, tenemos otras herramientas como son los carbapenémicos, que a su vez son betalactámicos de amplio espectro. Tienen buena actividad contra gram positivos, contra gram negativos y contra anaerobios. Sin embargo, el ertapenem, que es muy utilizado, el Invans, tiene una actividad muy limitada versus Pseudomonas aeruginosa y Enterococcus species, por lo tanto, si tenemos aislamiento de alguno de estos, pues, y vamos a usar carbapenémicos, pues no utilizar el ertapenem. Listo, Jorge, se nos acabó el tiempo. Sí. Ok. ¿Alguien tendrá algún comentario final? Si no, entonces nos vemos el viernes. Bien. Ok, muchas gracias a todos. Gracias, Jorge. Buen Gracias, día. hasta luego.